esta cosa, ya para subir los respectivos videos. Ya. El tema, Nicole, lo que hemos hablado, el tema de los ejemplos. ¿Quieren partir por eso o tienen alguna duda en específico de esto? No, a mí me quedó clarito con el video, profesor, hoy día lo que es una evaluación de riesgo en función de catástrofe. Se me quedó Ya. más que claro lo que va al significado, lo que es una amenaza, lo que es una vulnerabilidad y una capacidad. Así que Miren, está sí, sumamente hay un bien tema, explicado ahí. muchas gracias, mira, hay algo que tenemos que tener claro. Cuando nosotros empezamos a valorizar con el web, uno se, como, y ahí viene un tema que es bien fome para nosotros, que nos mecanizamos. Probabilidad de consecuencia. Consecuencia, ¿se va a matar el viejito? No. Ah, ok, bajo. Medio, bajo, medio, bajo. No, acá, no, esto sí puede ocurrir un accidente fatal por esta definición, ya, perfecto. Pero uno lo hace como robot. No tiene una lógica de hacerse. Cuando nosotros empezamos a verlo desde esta función, primero que todo uno tiene que dar, ¿cómo decirlo? Profesor, ¿Mm? antes de que usted siga, esa es mi duda. Este web, o sea, este evaluación de riesgo, ¿Mm? ¿cómo uno le puede dar una numeración cualitativa como para poder decir, ya, este es mi porcentaje de amenaza y esta es mi, así como se hace el web? Mira, Uno darle, mira, lo primero que uno tiene que darse cuenta es que ninguno de estos elementos puede ser igual a cero. ya, Recuerda que algo por cero es cero y cero dividido por cero es cero. No se puede, ¿ya? Y uno le tiene que dar una escala de acuerdo a lo que uno encuentre. Puede ser perfectamente una escala numérica, ¿ya? Las escalas Likert no son adecuadas para este contexto porque es alto, medio, bajo, bueno, malo, ¿ya? Pero acá no nos interesa tanto el que sea bueno o malo, sino que un valor. Yo, por ejemplo, puedo darle un valor, pero ojo, todo tiene que tener la misma concordancia. ¿Qué significa que la amenaza sea 1, 2, 3, 4, 5, la vulnerabilidad tanto y la capacidad son tanto? Pero cuando uno empieza a verificar o revisar qué es cada uno de estos elementos, ¿realmente podemos ponerle número? no, profesor, porque, o sea, es que es difícil poder numerarlo, porque uno no puede decir, ya es que yo tengo esta amenaza en bueno, le podemos colocar amenaza ¿Mm? a una casa que esté en sector costero, porque ya eso es un riesgo alto de sufrir algún tipo de catástrofe. ¿Mm? Pero no sé si ellos contarán con los recursos como para decir, estas son mis capacidades de poder, ¿cómo se enfrentar esta amenaza? Mira, Entonces es como, mira, yo tengo una apreciación muy similar, que nosotros en la práctica es como súper difícil, o sea, de hecho, esta evaluación de riesgo va a ser, va a ser como personalizada para cada lugar geográfico, en exactamente. función de su amenaza, ¿ya? Eso hay que ¿Mm? partirlo por esa base. Pero más que darle como un valor numérico, a mí, ¿sabes lo que me interesa de esto? Es que me permite empezar a ver qué tan vulnerable soy yo, cuáles son las barreras, los problemas que tengo yo y cómo es la capacidad y cómo es la respuesta que yo pueda dar. Ojo, la respuesta para la emergencia en sí o la amenaza, mejor dicho, pero también la respuesta que yo voy a tener, pero para poder volver, entre comillas, a la normalidad, Normalidad, lo sí. más rápido posible. ¿Ya? Es como lo que les explicaba en el video. Saben que Coquimbo, algunas zonas de Coquimbo todavía se están reparando, que es por ejemplo lo que pasó en Baquedano, ya que es la parte más abajo que está detrás del mall, pero por abajito, todavía sigue. Gran parte de la costanera se terminó de reparar un par de años atrás, pero ya ha pasado un tiempo después del tsunami. Entonces, y Bastante. de hecho incluso Japón. En Japón, em, cuando ocurrieron los distintos tsunamis, el tema de Fukushima, no se reparó todo de inmediato. Pasó un tiempo. Entonces, y eso a veces tiene también que, hay que tener algo bien claro con eso. Es que realmente la capacidad a veces se subestima. ¿Ya? O sea, yo en preparación para emergencia, yo tengo nociones y yo creo que soy lo más ordenado posible. Y lo más pulcro posible en tener lo que necesito para una emergencia en específico. Creo.
O sea, yo tengo el tema hasta las mangueras. Yo tengo 2 mangueras y ambas mangueras cubren la casa 2 veces. En caso de un amago, que se pueda apagar. ¿Ya? Pero quizá hay un elemento que yo no he contemplado, que si por ejemplo hay que evacuar acá y se coloca un vehículo en la salida del pasaje. No puedo salir en vehículo, tengo que salir a pie. Entonces uno también tiene que darse cuenta de que la capacidad que uno tenga para responder, aunque esté dividiendo en esta fórmula, también va a afectar la vulnerabilidad. ¿Ya? Ahora, lo que sí tienen que tener ustedes... lo que sí tienen que tener claro de que la vulnerabilidad y la capacidad va a ir siendo variable en función de la amenaza. ¿Ya? Porque las respuestas y la vulnerabilidad que tú puedes tener van a ser distintas una de las otras. Por ejemplo, en el caso de un tsunami. Para mí el tsunami no solamente me preocupa bueno, recuerden que tsunami es una palabra de origen japonés que significa tren de olas. Y que la primera ola es la que permite que hay una capa de agua y que las segunda y tercera olas tengan un efecto mucho más destructivo incluso que la primera ola. ¿Ya? Eso es lo primario. Y si estamos en zona costera y ya sentimos un, un fuerte sismo que no nos permite mantenernos en pie, ya estamos en presencia de un terremoto, y que eso puede originar, sí o no, una alarma o alerta de tsunami. En este caso, mejor alarma. Y luego tiene que ser ratificado, alerta, una de las dos. Y temen que después ser ratificado por la ONEMI. Una, ay, no sé, también quedé la duda si es alarma o Ya. alerta. Recuerden que muchas veces el sismo corresponde al alerta de alarma en sí mismo. Ya Sí. puede tener las dos componentes. ¿Ya? Ahora, cuando se nos da ese caso, si por ejemplo ocurriese un tsunami en un lugar donde no hay población humana, ¿vamos a hablar de un desastre ahí en ese contexto? No. No, porque no hay afectación humana. No está siendo afectado a un grupo humano. Eso es lo primero que tenemos que tener bien claro. Ahora, en la práctica, uno se pregunta, oye, pero ¿qué tan cerca estoy del borde costero? Muchas veces los protocolos, cuando tenemos, no es el caso chileno, o sea, no es el caso, por ejemplo, que se dé mucho acá. Eh, Nosotros sabemos que cuando se construyen edificios o casas, se construyen bajo una normativa que es la Ordenanza General de Construcción y Urbanismo, el famoso Decreto 47. Ya. Pero a veces hay un tema que a las construcciones se le puede dar un grado de seguridad. O sea, hay un caso, por ejemplo, en la H de Coquimbo, que la H es más seguro estar dentro del edificio que fuera en caso de un sismo. Pero es porque está hecho con un factor de seguridad. Ya. En algunos países está contemplado dentro de los protocolos en caso de tsunami que tú no bajes, te quedes en el cuarto o quinto piso, dependiendo de la altura de la ola, que puede tener máximo en ese lugar. ¿Ya? Pero eso también viene dado a el que uno tenga que imponerse y ordenarse en el sentido de decir, oye, ¿cómo puedo reaccionar yo y cuáles van a ser los problemas a mi reacción? Que en el fondo van a ser las vulnerabilidades. A mí que siempre me ha preocupado es cuando tenemos no bien definidas las entradas y las salidas, pero también las entradas y las salidas se ubican en lugares de alto flujo de tránsito de personas como de vehículos. ¿Ya? Porque eso puede complicar dos cosas. Uno, la evacuación y el segundo, la llegada a la respuesta. Profesor, ¿Mm? respecto a eso, acá en Vallenar, ¿tenemos alguna zona, como que sea alguna zona segura, como para algún tipo de catástrofe que pueda pasar, como algún, no sé, un terremoto Mira, o... a ver, mira. Yo desconozco si existe algún estudio oficial. Esa es la verdad, desconozco. ¿Ya? Yo hay cosas de Vallenar que aún viviendo acá casi 4 años no conozco, o desconozco. ¿Ya? A mí me han contado, me han dicho que geológicamente hablando el sector de las terrazas es súper estable. mm, Me han dicho, desconozco si es así,
desconozco, ¿ya? Sí te puedo hablar, por ejemplo, más de Coquimbo. En Coquimbo, por ejemplo, hay lugares como el Llano, ya que es una población que está cerca del estadio, que el Llano básicamente está situado sobre roca ígnea intrusiva, sobre granito, y que en muchos lugares para poder construir tienen que colocar explosivos. Es súper estable y súper seguro ese lugar. De hecho, está considerado como una zona de seguridad, ¿ya? Lo que sí hay que preguntarnos si existe algún plano, o claro, un plano de emergencia acá que define las zonas de seguridad, pero también que nos diga bajo qué criterios están consideradas zonas de seguridad. Por ponerte un ejemplo bien ridículo. Ya, yo puedo colocar, por ejemplo, una zona de seguridad bajo los postes. No, No, no tiene lógica de ser. O colocar, por ejemplo, una zona de seguridad en un subterráneo. tampoco. Tampoco. Tiene como un poco de sentido común, muchas veces. ¿Ya? Aunque una vez me tocó ver una zona de seguridad al lado de un estanque de gas. Y un estanque de unos 5.000 litros de gas, más o menos. De una cantidad menor. Entonces, ahí viene también ese tema de cómo uno puede generar ciertos elementos o de frentón los espacios físicos que uno tiene van a hacer que la vulnerabilidad sea mayor, ¿ya? Ahora mire, vamos a ver bien qué es lo que vamos a entender nosotros por vulnerabilidad, ¿ya? A las condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales, que aumenta la susceptibilidad de una comunidad al impacto de las amenazas. O sea, por ejemplo, yo puedo decir que una población ante un riesgo, ante una amenaza de tsunami, es altamente vulnerable. Sí, Sí, porque sí, su es que, o geografía, sea, digan, si su geografía es que está cerca del mar, ¿Mm? es como Huasco, pues, supongamos que Huasco es altamente vulnerable a un riesgo de tsunami. Exactamente, ¿ya? Y eso va a ser así. Ahora, por ejemplo, mire, factores o procesos físicos, ya, mire, por ejemplo, lo que aparece acá. La vulnerabilidad como está definida acá, esto está definido en base a colegios, en base al PICE, al Plan Integral de Seguridad Escolar, que es algo que tenemos que ver un poquito más adelante. Ahora, por ejemplo, no contar con semáforos o cruces habilitados o presencia de vía con alto flujo vehicular en las inmediaciones del establecimiento educacional. Por ejemplo, un caso bien hipotético. Imaginemos que el camino a Huasco tiene 2 o 3 veces más el tráfico de vehículos que lo que tiene habitualmente. Y justo colocamos un colegio al medio. ¿Va a ser fácil que la gente pueda cruzar al colegio? No, No. Y eso es una vulnerabilidad, pero asociado a la ubicación del colegio. ¿Ya? Miren, va a parecer quizá un poco irrisorio, o un poco como tirado a las mechas lo que yo les pueda decir. Hay un concepto que se llama, espérate, planificación territorial, ¿ya? En el cual tú vas a planificar una ciudad o la ciudad en sí en función de las posibles amenazas que puedan impactar a la ciudad. Y está todo tan bien pensado que hasta la ubicación de los colegios y de los hospitales y de los centros de bomberos, por ejemplo, policía, están a distancias iguales, por lo tanto los tiempos de respuesta son los mismos. Pero estamos en Chile. Y eso no pasa acá. O muchas veces no pasa como nosotros pensamos o esperamos que pueda pasar. O sea, por ejemplo, si ocurre un accidente en el cual hay una cantidad importante de derrame de algún químico en la vía, el equipo de respuesta más potente se encuentra en Valparaíso, Viña del Mar. Eso pasó un par de años atrás cuando se volcó un camión con ácido nítrico. Entonces, es ahí a veces el tema, ¿ya? o sea, ahí la capacidad de respuesta es mala, Es nula es o es baja. lenta, Es baja. muy baja. Las capacidades de respuesta, sí uno puede decir, puede ser baja, media o alta, ¿ya? Mm, Ahora, uno muchas veces puede decir, es que la respuesta también viene asociada, la capacidad de respuesta viene asociada, por ejemplo, al uso de recursos, o que quizá un lugar tenga mucho dinero. ¿Se acuerdan que un tiempo atrás hubo un desborde de un río producto de una construcción
en Santiago, en Providencia, que es un municipio bastante, que tiene una economía bastante alta, pero y uno puede decir, ah, perfecto, tiene que tener todo para responder bien. Pero no fue así, porque esa emergencia ocurrió por una mala operación de una empresa. Y algo que si uno ve estas probabilidades, era muy bajo de que pasara. Pero bueno, así pasó. Por eso es que muchas veces hay que ser claro de cuáles son los problemas o los inconvenientes pueda tener. Miren, por ejemplo acá, el entorno presenta barreras arquitectónicas urbanas, BAU, lo que dificulta la evacuación o zona de seguridad. O sea, por ejemplo, tenemos la entrada a un edificio y tenemos pura escalera, pero no tenemos una rampa para discapacitados. Y esas escaleras también va a ser un factor de riesgo a la hora de que una persona pueda, por ejemplo, bajar, que no tenga un pasamano y pueda caerse. ¿Ya? Las barreras arquitectónicas o barreras de entorno es como, por ejemplo, ya, imaginémonos que tenemos una sola puerta de de 1 metro de ancho para entrar a un lugar. Y se está quemando. Y con eso no entra fácilmente un camión de bomberos, por ejemplo. Entonces, yo siempre llamo a que cuando se organice o se defina una infraestructura, un edificio o algo, uno también puede aportar desde la prevención de riesgo diciendo, oye, ¿sabes qué? El ancho de la puerta debe ser tal que por lo menos, por ejemplo, pueda pasar una ambulancia. O en su efecto, si no entra una ambulancia, que por lo menos pueda pasar la camilla con una persona a cada lado. ¿Ya? Que, por ejemplo, una puerta para evacuar una sala o un edificio permita que por lo menos puedan pasar 2 o 3 personas en ese ancho, en ese dintel. Eso es lo que uno tiene que empezar como a asesorar en sí. Recuerden que nosotros no somos hacedores, somos asesores. Y asesores en temas de seguridad. Y eso es como bien amplia la responsabilidad, es bien grande, pero, o sea, es grande sí, pero uno tiene claro que uno tiene que hacer cosas en pos de que las respuestas sean las más adecuadas, ¿ya? Ahora, mire, vamos a ver otro. Mire, la capacidad es la combinación de las fortalezas y recursos disponibles dentro de una comunidad, sociedad u organización, que pueda reducir el impacto o los efectos de un evento o desastre, es decir, reducir el nivel de riesgo, ¿ya? Pero fíjense esto, fortalezas y recursos dentro de una comunidad social u organización, que puedan reducir. Cuando ocurren emergencias, como por ejemplo tsunami, a mí me tocó estar en el terremoto en Serena. Yo justo trabajaba en esa época en una escuela de conductores, ¿ya? De hecho, soy relator en conducta vial, prevención de riesgo para la conducción, mi legislación también. Y ocurrió el terremoto, yo digo, tranquilo, tranquilo, esto va a pasar, va a bajar la intensidad y al contrario subió, ¿ya? Pero a Desde los ese días, momento no le creen nada a usted, profesora. no, en ese momento no, nada, pesaba menos que un paquete de cabrita. Y en ese momento, y sabes que a los 10, 15 minutos estaba todo lleno de autos. La gente evacuó en vehículo, siendo que tú en 20 minutos puedes llegar desde el borde costero a la ruta 5. En menos de 22, 25 minutos tú ya puedes estar en zona segura, incluso mucho menos tiempo, A pie. a pie. 15 a 20 minutos incluso. Y la gente llenó de vehículos, se llenó de vehículos. Y resulta de que eso generó más problemas. Porque al estar la calle llena de vehículos, mucha gente transitaba en moto o en bicicleta en la vereda. Eso era un caos total. Fue un soberano caos. De hecho, yo llegué a mi casa el día siguiente. Me fui a la casa de un compañero de universidad, de hecho. Porque estaba bloqueado todo bloqueado. Y de hecho, lo que yo pregunté textual, me acuerdo que fue, ¿cuál es el estado de ruta? Y me miran raro, así el carabinero me mira raro. ¿Hay bloqueo? Sí, bloqueo en tal parte, en tal parte, en tal parte, por lo que es tsunami. ¿Ya? La psicología de la emergencia, que es algo que tenemos que ver un poco más adelante, orienta también a esto,
desde un punto de vista, ver cuáles son las debilidades y esa debilidad transformarla en fortaleza de la comunidad, ¿ya? Entonces, profesor, con respecto a eso, me imagino cómo sería acá en Vallenar si cuando pasa una ambulancia ni siquiera son capaces de correrse para el lado cuando hay un tipo de emergencia. Pero la pregunta mía, ¿la infraestructura vial te permite eso? Quizás no, pero yo una vez estuve en La Serena y la estructura vial tampoco no nos permitía eso y aún así los conductores se subieron hasta un poquito a la vereda para darle el pase a la ambulancia. Y eso que aquí iba por el lado donde va pasando el puente Talca, donde hay dos vías correctamente, donde puede pasar sí o sí y aún así no se movían. Ya. Tocaban baliza, tocaba bocina, la ambulancia y no se corrían. ¿Te puedo decir la parte triste? Sí, Ya. La parte triste es que muchas veces las personas, aunque tengan su licencia de conducir, no tienen un manejo claro de la ley del tránsito, ¿ya? Y la ley del tránsito, por ejemplo, nos permite, si yo estoy con mi semáforo en verde y viene una ambulancia o un vehículo de emergencia en carácter de urgencia, o sea, un vehículo de bombero, ambulancia, carabineros, cuando están con las luces y la baliza apagada, es un vehículo normal y tiene el uso de vías normales. Sin embargo, cuando está con esta característica distintiva, permite que pueda tener ciertas facilidades, como por ejemplo acercarse a un disco pare y si no viene nada, continuar el paso. ¿Ya? Lo mismo con un del paso o incluso con un semáforo. Incluso uno como conductor, me ha pasado muchas veces que yo tengo luz verde y viene un vehículo ya con luz o baliza, no continúo mi paso y le doy la pasada a ellos. ¿Ya? Pero muchas veces eso no saben, incluso es más, la ley de tránsito te permite correrte a un lado para poder facilitar la vía o el acceso. ¿Ya? Y eso muchas veces yo siempre he dicho, la reacción del conductor también es un reflejo de la reacción como sociedad. ¿Ya? En términos de emergencia, o en el término, por ejemplo, de ver la capacidad o la respuesta que puede tener una comunidad ante algo, hay que pensarlo desde un punto de vista persona y un punto de vista sociológico, como comunidad. ¿Cómo piensa la comunidad? ¿Ya? Por eso que a veces va a ser como, es un reto, y un reto, te lo doy firmado que es así, el generar cultura. El autocuidado o lo que uno tiene que trabajar para poder responder mejor a una emergencia es un hábito. Debe trabajarse como un hábito, como una buena conducta. ¿Ya? Es como cuando uno va al centro. Oye, tengo que llevarme alcohol, tengo que llevar la mascarilla y también ver mis guantes y una protección ocular. Y eso ya es como hábito. Tiene que ser así. Pero aún así no todos lo hacen caso. ¿Ya? Y como la gente no ve COVID, si no lo ve, no lo palpa, no le no toma el cree. respeto que debiese tener. Ya con la emergencia es muy parecido. Como no se ve la emergencia, incluso les puede pasar algo. Oye, hay que hacer capacitación de uso de extintores. No, ¿para qué? Si eso no, nunca lo vamos a usar, si los tenemos todos los años votados y todos los años perdemos plata recargándolos. Que son de las mantenciones. Pero resulta que después ocurre un amago de incendio y están todos mirando y nadie atina en usar el extintor. Po. Y te dicen, oye, ¿por qué no hay enseñado a usar esto? ¿Me está ahí? O sea, hay temas también culturales. ¿Ya? Y esos temas culturales uno tiene que a veces trabajarlos y reforzarlos de manera constante. O sea, no ser majadero, pero llevar a que la organización en sí genere una cultura. Y tenemos ¿cómo Valencia. se llama? El gran trabajo. ¿Ya? Ahora, va a ser difícil, sí, pero no imposible. ¿Ya? Sí, Y porque yo eso, creo que, como dice usted, en una organización es más difícil trabajar porque son personas adultas y las personas adultas se creen ya todo saberlo todo, se creen así como, no, así para qué, para qué, todo el para qué. Entonces, si uno empieza así como dice usted, desde pequeño a que todos tengamos esta cultura en prevención de riesgo, ya sería para todos mucho más fácil. No, ya no serían tan personas tan duras de mollera, como se les podría decir. es que, ¿sabes qué? Es que eso, a ver,
yo siempre he dicho, cuando uno quiere trabajar en prevención de riesgo o estudiar en prevención de riesgo, em, parte desde una decisión, ¿ya? Parte de una decisión, porque uno está claro de que lo que uno haga va a tener o va a surtir un impacto en la comunidad, en quien sea, pero va a haber un impacto, ¿ya? Hacer prevención no debe ser difícil, no debe ser complejo, no debe ser imposible, ¿ya? Muchas empresas van a colocar barreras al principio, ¿ya? Pero después son en pro de, ¿ya? Hay un concepto que se llama resistencia al cambio, ¿ya? Toda empresa o toda organización en sí es un organismo. Y cuando tú le empiezas a plantear cosas nuevas, no, 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 dicen que no, que no, que no, que no, que no. Pero se empiezan a dar cuenta que al aplicarlas, oye, pero esto tiene buen resultado. Esto está funcionando. Cuando empiezan a ver el costo-beneficio y se dan cuenta que el beneficio es más alto que el costo, lo que tú tienes que, o sea, que el gasto en realidad, ojo, el gasto es lo que tú inviertes y el costo es lo que tú inviertes se devuelve, ¿ya? Cuando la gente ve la prevención de riesgo como un gasto, no funciona. Pero cuando entiende de que la prevención tiene que verse como un costo, que en el fondo tú inviertes, pero para lo que se te devuelva a ti sea no pagar más prima del seguro, o no pagar indemnizaciones, o pagar eh, o reponer elementos rotos o dañados, es ahí el beneficio. Y de ahí que esto también tienda a trabajar las distintas capacidades que nosotros podamos tener en la organización. Si incluso es más, cualidades personales o colectivas tales como liderazgo y la gestión, ¿ya? Y también debe ser descrita como una actitud. O sea, yo siempre he dicho, el tener una linterna en la casa, una linterna como esta, para, por ejemplo, si se corta la luz, es lo adecuado. Como también es adecuado tener un par de pilas y revisando constantemente si es que las pilas están buenas o están operativas. Y no preocuparnos si tiene pilas para sacársela y colocársela con el remoto, por ejemplo. ¿Ya? Por eso yo siempre he dicho, uno tiene que estar claro cuáles son las amenazas que uno le puede ocurrir como empresa, incluso como ya en la casa, como persona, como familia, y tener cierta respuesta. O sea, las amenazas van a ser siempre de distintos niveles, y llevando incluso algo más variado como los riesgos. En la casa siempre van a haber dos riesgos súper comunes, quemaduras y cortes. Y uno que puede hacer, por ejemplo, oye, si tengo una quemadura del nivel que sea, bueno, hay quemaduras que sí van a poder tener una respuesta más fácil, una compresa fría, colocártela. Es una capacidad, es una aptitud en realidad, porque tú ya preveíste, dijiste, oye, puede pasar esto, tenemos que tener esto, 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 otro. Si tengo productos de limpieza, no voy a preparar un producto de limpieza de una botella de bebida. Y si tengo niños chicos en la casa, van a pensar que eso es bebida, no es de un producto químico. Entonces, ahí muchas veces apunta a eso, ahí generando conductas y patrones, pero que eso ayude, o sea, en pos de generar elementos que nos permitan poder seguir trabajando. Nunca se olviden, chiquillos, que la capacidad tiene que también apuntar a qué, a que ocurrió la amenaza, independiente de las condiciones que puedan potenciar o disminuir la amenaza, la respuesta, la capacidad no solamente sea la respuesta adecuada, sino que también la capacidad sea la forma en que podamos volver a la normalidad lo más pronto posible, ¿ya? Y es como, por ejemplo, cuando uno empieza a ver esto de acá. Yo puedo tener, por ejemplo, una amenaza que es un volcán. La vulnerabilidad es lo cercano que yo pueda tener un volcán. Por ejemplo, en el caso chileno, en el caso nuestro, un aluvión. Yo sé que me amenaza cuál sería una quebrada, por ejemplo. ¿Y cuál sería la vulnerabilidad? Colocar las casas bajo la Claro. quebrada. Y en ese caso, la capacidad nuestra, ¿cuál sería? Poder Una, evacuar antes de que empiecen las lluvias, porque al llover poder una evacuar, cantidad... pero si pasa una amenaza sin tener algún previo aviso, sin una alerta, ¿cómo se podría decir?
sería la capacidad de respuesta a poder llegar a una solución a eso y no volver a construir las casas en el mismo lugar. Ya, pero es que eso no pasa necesariamente de esa forma. Ese es el punto. ¿Ya? Sí, la capacidad en el fondo sería la forma más adecuada de poder ver la respuesta. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, la capacidad básicamente en esto es como adaptarnos a que esto pueda ocurrir y nosotros responder y nuevamente volver al mismo lugar. ¿Ya? Si tú te das cuenta, a eso apunta esto, pero en la práctica la capacidad debiese ser de manera tal, mira, hay lamentablemente muchas veces que uno tiene que vivir en lugares así. Voy poblaciones humanas en lugares así. Lo que yo estoy explicando a ustedes de planificar el territorio, ordenar el territorio, es algo muy nuevo. No es algo que uno tiene que tener más de 30, 40 años. ¿Ya? Incluso lo que es la evaluación de impacto ambiental, hay un concepto que es mucho más amplio, en el cual primero se evalúa cuánto es lo que puede aguantar el medio ambiente y después definimos cuánto se puede contaminar o qué tipo de empresas se pueden colocar ahí. ¿Ya? Pero eso va todo tendiente a eso, a conocer mejor nuestro entorno para poder ver las respuestas más adecuadas. ¿Ya? Pero siempre la amenaza va a ser algo y la vulnerabilidad va a ser qué tanto nos puede afectar a nosotros. ¿Ya? Como ejemplo, una amenaza puede ser un tsunami y la vulnerabilidad puede ser perfectamente que ocurra o estar en el borde costero. Y la capacidad va a ser también como la respuesta que se pueda dar. ¿Ya? Y aquí tenemos un tema, porque lamentablemente vivimos en el país más sísmico del mundo, tiembla 100 veces al día y uno percibe de 10 a 15, ¿ya? Por lo tanto, uno está claro que si uno está en zona costera, la amenaza de tsunami es algo que va a estar siempre. Pero ojo, cuando uno va a la playa, uno ni siquiera está pensando, oye, va a ocurrir algo, va a ocurrir, va a ocurrir, va a ocurrir. No. Uno tiene la noción de que sí puede pasar algo, y lo que hago yo, por ejemplo, estoy acá, ¿dónde están las vías de evacuación? Ok, ya, listo. Y démosle. ¿Ya? O sea, no se trata de vivir con miedo, pero sí se trata de tener claro de que tenemos que trabajar o tener nosotros la mejor capacidad posible para dar una respuesta a la amenaza. Y que la respuesta o la capacidad también va a ir de la mano de la vulnerabilidad y también del tema de infraestructura que nosotros podamos tener. ¿Ya? O sea, es más o menos eso, chiquillo, y de hecho esto es lo que va a entrar en la primera evaluación. ¿Ya? Si ustedes se van dando cuenta, es netamente conceptual. ¿Ya? Pero hay cosas también que tienen que tener bien, bien remarcadas, por si acaso. Ya, chiquillos, si no tienen más preguntas, lo dejamos acá. ¿Ya? Y Profe, dígame, Nicole. ¿nos vemos a las 6 nosotros? A las 6 nos vemos. Ya. Yo ya le envié en todo caso el correo corregido. Bueno, En todo caso, el mismo enlace que este. sí, ¿Mm? Así que a las 6 nos vemos, ¿ya? Cuídense mucho, ya, chiquillos, que nos estén vemos. bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Adiós.